Bienvenidas y bienvenidos a Tiempos Extraños. Hoy hablamos del conflicto árabe-israelí. Y entrecomillamos la palabra árabe. Y ya os explicaré el porqué. El conflicto entre Israel y Palestina es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y también millones de refugiados, y ha convertido a esa región, es decir, a Oriente Medio, en un polvorín, que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué se pelean Israel y los palestinos? Para entender todo esto hay que retroceder en el tiempo, a finales del siglo XIX, cuando en la vieja Europa toma fuerza el sionismo, cuyo objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondrían fin a milenios de persecuciones y exilios. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, y donde querían crear este Estado judío. Sobre la mesa distintas opciones: Uganda, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, o incluso una región de Siberia cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, que está en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa. Es decir, en una franja de tierra de 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasaba? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y también para los cristianos. Además, cuando se planteó la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al antiguo Imperio Otomano. Y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe, y entrecomillamos árabe. Pero ocurriría algo que lo cambió todo, mejor dicho, la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios, y el Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina, los famosos conocidos como protectorados. Esto es importante porque durante ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave. Este paso clave es la Declaración Balfour, que era una carta que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar para el pueblo judío en la región palestina. Pero en esa carta se aclaraba lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, y entrecomillamos árabes. Aunque más adelante veremos cómo los árabes no se sienten respetados. En los años 20 y 30 del siglo pasado, miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumarían en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región de Palestina eran aproximadamente unos 600.000, la mitad de la población árabe
en aquellos momentos. Y pronto aumentarían las tensiones entre ambas comunidades. Para resolver esta situación y resolver una posible convivencia entre árabes y judíos, en 1947 se realizó el plan de partición de la ONU. Este plan propuesto por la ONU consistía en la creación de dos estados independientes, uno árabe y otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esta división, pero los árabes no. La consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó, como muchos de sus planes. En toda esta historia hay un hecho clave. El 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben-Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel y justo al día después, 5 países árabes, y entrecomillamos la palabra árabes, vecinos, le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo muy claro: su desaparición. Y aquí estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batalla, Israel no solo gana la guerra, sino que amplió sus territorios y además conquista la parte occidental de Jerusalén, mientras Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén oriental, y Egipto se queda con Gaza, o la famosa conocida como la Franja de Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que todavía hoy perduran. La primera es el número de desplazados y los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 700.000 palestinos aproximadamente tuvieron que huir a otra zona de la región o a los países vecinos, especialmente a Jordania. Este hecho, los palestinos lo llaman Nasba. Sí, señores, lo llaman Nasba, que en la lengua árabe significa destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, ascienden a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del Estado palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén oriental, y la Franja de Gaza. Bastante complicado. Poco después de la guerra árabe-israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo del Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas hasta junio de 1967, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Antes de terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí.
La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra del Yom Kippur, que en el año 1973 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. Sí, en un evento muy importante para la región. En 1978 Egipto se convirtió en el primer país árabe, y entrecomillamos árabe, en firmar la paz con Israel, en los famosos acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, o la península del Sinaí, mejor dicho, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Ese fue también un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes. Aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con Israel. Si nos fijamos en los acuerdos de Camp David, que tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Qué significa esto? Los acuerdos de Camp David. Bueno, que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado. Sí, a partir de Camp David el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy, en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina. Y espero que os haya gustado este vídeo, el cual le he dedicado bastante tiempo. Espero vuestros me gustas, vuestros comentarios, y si os gusta este tipo de vídeo, hacérmelo saber y seguiré haciendo más. Gracias.